El significado de la película autor Orfeu para leer 4 minutes publicado 22.04. 2021 actualizado 22.04. 2021 El thriller estadunidense El jugo del escondite et una historia espeluznante que nos gustará a todos los espectadores. En el centro de la narration, un viudo y su hija. El personnage se horroriza al darse cuenta de que la Nina tiene un insolito amigo imaginario. Et en elle una crueldad espantosa. El padre intenta con toda su fuerza, lugar, a la heroína de 9 años. Pero todo su intento son infructuoso. La Nina creó en su imaginación un amigo siniestro y ahora solo le escucha a él. Solo que este despreciable personaje está obsesionado con una idea terrible. Pretende vengarse del padre de la Nina. Y un día, incluso los amigos imaginarios pueden llegar a ser muy real y tangible. ¿Cuál es el significado de la película Jugo del escondite? Toda persona se enfrenta a un duelo irreparable en su vida. Una pérdida irreparable saca a una persona de su rutina habitual. Parece que la vida de una persona nunca volverá a ser la misma. Mucha persona afirman que el tiempo cura. Pero incluso quien nos rodean pueden estar equivocado. AVC es sencillamente imposible sobrevivir a la pérdida de un ser querido. No se puede estar preparado para la muerte de alguien a quien se quiere demasiado. Cuando ocurre un acontecimiento irreparable, la gente intenta darse cuenta de lo que ha pasado. Pero puede ser superior a su fuerza. La persona pasa entonces a la fase de negación. Ahuyenta los pesado recuerdo y pensamiento que le hundan persistentemente. Pero luego llega la aceptación de la situación. La persona se da cuenta amargamente de que la tragedia es real. Pero la gente prefiere no concentrarse en su dolor, porque sinon, simplement no puede soportarlo. Empiezan a llenar su día con otro acontecimiento, para ahuyentar los pensamientos infelices. Es importante para él mirar hacia adelante, incluso si es una pesada carga en su corazón. Una persona no siempre puede sobrevivir a su tragedia por sí sola. En estos casos, los métodos ordinarios no funcionan. Hay que buscar ayuda cualificada. Pero es otro camino. Una persona debe cambiar completamente su existencia, elegir una dirección de vida diferente. La gente incluso deja los lugares que consideraba nativo. Es importante para él que nada a su alrededor le recuerde del dolor que le sucedió. Si a una persona le duele el alma, intenta superar esta angustia. Pero ocurre que nada ayuda. Los métodos no funcionan y no dan el resultado adecuado. Una persona se encuentra en un callejón sin salida, y la desgracia le persigue constantemente. La desgracia se convierte en su fiel compañera, que no retrocede ni un paso. Los problemas se manifiestan en las situaciones más inesperadas, de las que la persona ni siquiera sospechaba. La vida de una persona se convierte en una existencia aburrida. El alma se hace pedazo. El hombre se convierte en rehén de su pensamiento. Los miedos se apoderan de su mente. El personaje se hunde poco a poco en la locura absoluta. Ahora es una víctima que no tiene el más mínimo derecho a elegir. En la mayoría de los casos, una persona sale derrotada de una lucha así. Lucha con su propio trastorno y con una tristeza que todo lo consume. No es atisbo de una existencia brillante ni de un futuro feliz. La persona pierde la última oportunidad de hacer frente a una depresión prolongada y a la sensación de su propia irrelevancia. Es muy probable que una persona nunca encuentre el sentido de su existencia, que no encuentre su lugar en la vida. La verdadera angustia condena a la persona a un sufrimiento increíble. Las consecuencias para el carácter pueden ser extremadamente destructivas. La heroína de la película, Jugo del escondite, no podía aceptar la muerte de su madre. Porque se suicidó su progenitora. ¿Quién empujó a la mujer a dar un paso tan desesperado? La Nina empieza a encerrarse en sí misma. Ya no quiere comunicar ce qu'on a dit. Poco a poco empieza a reducir el círculo de su amigo, en los que podía confiar,
hasta que ya no queda nadie a su alrededor. Las persona que la rodean quieren apoyarla, pero se dan cuenta de que no elo necesita. La muerte de su madre conmociona enormemente a la heroína. Las condiciones de vida existantes no permitan al padre ayudar a su hija. Ella también se cierra a él. David no desespera. Los personajes cambian la ruidosa ciudad por un lugar apartado. Los héros esperan empezar la vida de cero. Tanto el padre como la hija esperan que si en esta provincia donde puedan entenderse mejor y restablecer su calidad relación. Los protagonistas hacen todo lo posible por aljar su sombrío pensamiento. Con el tiempo, el padre empezó a notar que la mudanza iba a favor de Emily. En su imaginación, la nina creó un amigo que empezó a distraerla del desastre que había ocurrido. Al principio, al personaje no le importaba en absoluto. El padre psicólogo lo consideró solo una fantasía inofensiva. Pero con el tiempo, la inofensiva fascinación empezó a convertirse en algo siniestro. Solo la verdad revelada provocó en el personaje un verdadero shock. Los creadores de la película Jugo del Escondite intentaron penetrar en la perturbada conciencia de los héros de la película. Pesada preocupación y oscuro pensamiento capturaron por completo la conciencia de los personajes. El significado de la película Jugo del Escondite es que todas las personas son iguales ante el dolor insoportable. Una vez en una situación vital difícil, una persona puede empezar a cometer error. A veces ni siquiera entiende lo que está haciendo. ¿Es posible condenarlo por ello? Admin.